Todo lo hablado anteriormente, ¿cómo lo podemos aplicar a las granjas? Una de las maneras que podemos respetar el bienestar es respetando el espacio del engorde y la recría, la racionalización de los antibióticos y no por protocolo, no por rutina, controlar la conducta propia de la especie, estar atento si hay una agresión, si se comen la cola, si hay una mortandad o una pelea entre ellos, usar el mayor cantidad de extractos, sustratos y enzimas, el uso masivo de vacunas, generar propia autovacuna, generar una propia vacuna dentro de la especie, y el uso masivo siempre de probióticos. En el caso, ¿cómo determinamos en el caso que detectemos una enfermedad? La enfermedad se detecta básicamente con la toma de la temperatura individual de cada animal, determinando que 38,5 a 39,5 es la temperatura normal de la especie, más de eso se considera temperatura o fiebre, y ahí automáticamente se hace una necropsia, se sacrifica a un animal, se martiriza a un animal para ser analizado y llevar al laboratorio para que el laboratorio nos diagnostique la enfermedad y el antibiótico a utilizar. No usar cualquier antibiótico, no usar cualquier sistema en el alimento o en el agua, no usarlo rutinariamente. Utilizarlo y la aplicación en las granjas al uso racional de antibióticos es enseguida acidificar el agua, usar solamente el florfenicol, que es un antibiótico que no genera demasiada resistencia, y llevar al laboratorio para que aíslen la enfermedad y aíslen el antibiótico a utilizar. Es la manera de no masificar el uso y no generar resistencia dentro de la especie y como consecuencia que ingrese por medio del consumo al humano. En una gestación, ¿cómo hacemos el uso racional de antibióticos? Respetamos el peso y los días de vida de la cachorra al momento del servicio. Porque si nosotros la servimos más chiquita, con menos peso, el parto va a ser distóxico, no va a tener capacidad uterina y no va a tener capacidad en el tamaño del útero y como consecuencia vamos a lastimar el extracto reproductor de la madre y vamos a tener mucha cantidad de lechones nacidos muertos. Como consecuencia, ahí estamos perdiendo un montón de kilos y estamos lastimando y generando un uso del antibiótico. Las vacunas generan anticuerpos, usar en la gestación vacunas para que la cerda asimile la cantidad de anticuerpos para que el lechón, por medio del calostre, lo transfiera a su cuerpo, a su organismo, genera defensas altas, como consecuencia no hay enfermedad y hay presencia de salud. El control de las micotoxinas, que es la calidad del maíz o la calidad del subproducto de la soja, eso genera una inmunidad en el lechón, una baja inmunidad en la madre, como consecuencia se considera que puede haber existencia de enfermedad y ahí que tenemos que aplicar el uso del antibiótico. Para evitar esto se tiene que utilizar secuestrantes de micotoxinas y generar una buena calidad del grano y del subproducto a usar. Siempre con probióticos, siempre con extractos y siempre con prebióticos para alimentar la salud intestinal y digestiva de los animales. Respetar el estado corporal, generar una dosis de saborizante para que estimular el consumo, que el animal sienta que está en su naturaleza, usar extracto de remolacha, usar el extracto de alfalfa, que está entonces viene en su ADN, genera que él está comiendo artículos de la naturaleza como raíces, entonces eso hace que sienta que está comiendo algo natural y ahí aprovechamos y generamos una mayor cantidad de leche para que el lechón suba el peso de nacimiento y como consecuencia el peso del destete. En una maternidad, ¿cómo usamos el uso racional de antibióticos, el bienestar y lo que estuvimos hablando? Se lleva a la plaza antes de parir solamente o no más que 3 días de anticipación, porque
podemos esterilizar, podemos limpiar las plazas de maternidad, pero si no la lavamos y la llevamos más de 3 días, eso hace que ella misma ensucie y contamine el ámbito del lechón futuro a nacer. En la toma de temperatura hace que nosotros certifiquemos que la salud o el bienestar de la hembra está en condiciones de parir como consecuencia de poder transmitir y no hay una interferencia en el calostro para poder generar los anticuerpos tan deseados para evitar la enfermedad y promover la salud de los lechenos. Tener siempre las características y la atención al parto, termómetros, planillas, antitérmico, analgésico, antiinflamatorio, hilo para atar el cordón, mantas térmicas y todas las características que necesitamos y todas las herramientas que necesitamos para la atención al parto, para que sea un parto atendido, para que sea un parto saludable y para que podamos generar mayor cantidad de lechones nacidos vivos. También, ¿cómo lo podemos aplicar? En la maternidad, llevando un consumo individual del alimento de cada cerda, porque sabemos cuanto más come, más leche produce, más peso al destete logramos, mejor salud sale del destete el lechón en ese momento. El estímulo del consumo, el protector hepático para que ese alimento se sintetice mejor, coma mejor y produzca más. Los secuestrantes de micotoxina, generar un manual de procedimiento, esto es la aplicación también del conocimiento, es parte del uso racional de antibióticos y del bienestar animal. Luego, tener un registro de la hora de lechón, entre lechón y lechón para evitar que no haya un parto distóxico, que no hayan lechones nacidos muertos. La identificación del lechón muerto es clave, nacido muerto, natimorto, muerto al nacer o momia. En general, ahí nos va a diagnosticar enseguida en cada lechón qué es lo que está pasando dentro de la madre, qué es lo que está pasando en el ambiente o qué es lo que está pasando dentro de su útero, que no lo podemos ver y no lo podemos monitorear todo el tiempo. Una de las principales debilidades de la granja es extraer los lechones con la mano. El 40% del diagnóstico del lechón nacido muerto es erróneo. Esto significa que la mayor cantidad de lechones, el lechón nacido muerto, son aquellos que están hechos momificados, que no llegaron a término, donde el grado de putrefacción es alto. Entonces, si yo teniendo el diagnóstico, sabiendo qué es lo que está pasando dentro del útero, cuando recibo el lechón, voy a saber qué técnica, qué tengo que realizar o qué tengo que prever para los próximos partos. El natimorto es el lechón que llegó a los 114 días y en el momento del parto muere en ese momento. Entonces, también es importante diagnosticar qué es un natimorto, llegó bien, venía muy bien, pero en el momento del parto se murió. Ese lechón tiene que considerarse como un problema de manejo. El lechón muerto al nacer es un lechón que nace vivo, pero en el término corto empieza a morir y es otra característica de manejo. Entonces, como verán, cada característica de la muerte o de la vida del lechón es una técnica que hay que cambiar y mejorar para evitar el uso de antibióticos, porque si me nacen todos los lechones muertos, hay que usar, o se me mueren un montón de lechones, hay que usar antibióticos. Si no mido la temperatura, no atiendo el parto, no lo seco, no lo hago calostrar, no registro la hora, lo más probable que fracasemos durante el parto y tengamos la necesidad del uso de los antibióticos. Como consecuencia, le cortamos la transferencia de la inmunidad que le quiere pasar la madre al lechón por este mal manejo, este manejo erróneo dentro de la maternidad. Este es un ejemplo donde registramos la hora del lechón, que no tiene que pasar entre lechón y lechón más de media hora. Si pasa más de media hora, hay que accionar, hay que registrarlo, hay que separar la cerda y no meter mano. Porque una característica, ahí vemos en la foto, usar la mejor manera de evitar meter mano para que no haya una contaminación, no se lastime, no ingresemos bacterias,
es meter un catéter de inseminación para ver si el canal de parto está despejado. Si el canal de parto está despejado, eso implica que no hay lechón con posibilidad que nazca natimorto, que nazca muerto, porque está en su zona de confort, que es el útero de la madre. Entonces, no puedo sacarlo de la zona de confort y a su vez, por más que ponga la mano con el más esterilizado posible, automáticamente la lastimamos, se siente agredida. La adrenalina de la agresión inhibe la oxitocina, como consecuencia lo más probable que tengamos parto distóxico y aumente la cantidad de lechón nacido muerto. Entonces tengamos cuidado, no tengamos mano, usemos catéter de inseminación como un limpiatubo para saber si está dentro del canal de parto o está dentro del útero. Si está dentro del útero, no toquemos, no hagamos nada, porque es un parto lento y nada más. En el ejemplo, en la anatomía acá tenemos un ejemplo de la anatomía, en el cuello del útero es en el 90% de la mortandad se genera en el cuello del útero. Entonces, el cuello del útero está aproximadamente unos 15, 18, 20 centímetros de la vulva de la cerda. Entonces no tiene sentido que metamos todo el brazo, no tiene sentido que extraigamos del cuello del útero porque estamos rompiendo una estructura que está estéril y una estructura que está bien armada. Entonces, esa es la mejor manera o es la solución. Una vez que salgamos dentro de la maternidad, yendo al sitio 2, que es la recría, usando acidificantes, usando probióticos, usando el estímulo de consumo y la papilla, dentro de la empresa de nutrición, recomiendan el uso de papilla porque la papilla tiene agua y seguimos utilizando el agua como hidratante de las células, ya que él está acostumbrado a tomar 1,5 litros, 2 litros de leche por día, a caerse a casi nada, entonces tenemos que acompañarlo y estimularlo del consumo. Y la mejor herramienta que tenemos hoy es el uso de los dosificadores de agua en la línea de agua como medicamentoso o como para poner el acidificante y el probiótico que toman en el agua. Este es un ejemplo que todo lindo, pero a ver los números que tenés. La mortandad en una recría, que siempre se tabula entre el 1 y 1,5%, entre el 2%, es menos del 0,7%, donde se recomienda o se dice que tienen que crecer entre 300 y 400 gramos. El estímulo del intestino, el estímulo del consumo de agua, nos lleva a casi 500, 550 gramos. Donde la tasa de parto, con el uso racional de antibióticos, el cuidado del parto, respetar los pesos, nos lleva a una tasa hasta el 94% de preñez, donde la cantidad de lechones nacidos vivos supera el 93% y la cantidad de lechones destetados estamos alrededor del 7%. Este es un ejemplo de que toda la técnica aplicada se ve reflejada en el manejo, en la nutrición y en el valor agregado a los técnicos y operarios. Y por último, el mal manejo, cuando tenemos mala ventilación, cuando tenemos altas densidades, cuando generamos problemas gastrointestinales, la salud es inadecuada, una dieta no equilibrada o respetando la curva de crecimiento, seguramente vamos a tener problemas de salud. Acá vemos un ejemplo de una granja comercial donde los cerdos no tienen la cola cortada, no se genera ningún conflicto, desde la maternidad hasta el engorde, respetando la ventilación, respetando los espacios, respetando el uso irrestricto del agua y del alimento, se genera un ambiente confortable y automáticamente se pierde el riesgo de la comedura de cola, que es una conducta no propia de la especie, y si la tiene y no se la come es una conducta propia de la especie, eso nos está indicando que están en bienestar. Porque la comedura de la cola
Eso implica que tiene estrés, que le faltan nutrientes y que le falta espacio. Entonces manifiesta con esta manera de, ellos nos cuentan que se sienten mal. Acá vemos ejemplos de cerdos grandes donde no tienen, están en confort o están en bienestar. También esto hace que haber un equilibrio entre la nutrición, entre el bienestar y la salud de los animales, engordan bien, no engrasan y dejan disponible en el mercado una carne sana, heterogénea y libre de grasas. Entonces, el bienestar y el comportamiento de la producción porcina es la estrategia de mejorar la calidad de la vida de los cerdos y los consumidores. Y de ahí, muchas gracias.